establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 4 de enero del 2023, es miércoles, fíjense ustedes, miércoles antes de Epifanía. Pero es interesante, ¿no? Porque en la liturgia de las horas hay que ir a buscar 4 de enero. Así, se busca 4 de enero y entonces, claro, que coincide el 4 de enero, que es miércoles antes de Epifanía y se acabó la historia. Bueno, hoy es día de varios santos, pero voy a hablarles de Santa Ángela di Foligno, una de las grandes místicas de la Edad Media, de las primeras místicas de las que tenemos varios escritos, aunque ella no escribió nada, porque prácticamente todo lo dictó, tanto sus instrucciones como su memorial, que realmente el memorial es como la autobiografía, digamos, que la escribió un tal Fray Arnaldo, que era su confesor. Pero bueno, antes de llegar a eso, 1248 es el año que ella nace ahí en Foligno. Foligno es un pueblo en Umbria, cerca de Asís, de hecho tuvo mucha relación con Asís ella, y bueno, resulta ser que era de la nobleza, se casó, tuvo 8 hijos, una vida, vamos, despreocupada de las cosas de Dios, pero resulta ser que el beato Pedro Crisci la cambió por completo, ¿no? Porque él era un hombre noble, lo vendió todo y se hizo terciario franciscano y lo humillaron y ustedes no tienen idea. Y entonces eso a ella la golpeó muchísimo y entonces se dio cuenta que necesitaba un confesor, necesitaba rehacer su vida y ahí fue cuando se encontró a Fray Arnaldo, que era franciscano, y entonces Fray Arnaldo le ayudó, pues, y entonces ella empezó ese proceso junto con una amiga, peregrinan a Roma y empieza a dedicarse a ser terciaria franciscana en el año 1290, y entonces, ya les digo, empieza a cambiar su vida, pero empieza a tener experiencias místicas, y entonces, sobre todo con la pasión de Cristo, porque tuvo episodios, vamos, raros, ¿no? Yendo en peregrinación a Asís, pues el Espíritu Santo le habló todo el camino, y cuando se le desapareció el Espíritu Santo, ella empezó a gritar, y la creyeron loca, pues, al punto que Fray Arnaldo le dijo que nunca más pusiera pie en Asís, y cuando él regresa a Foligno y la encuentra, ella le cuenta qué fue lo que pasó, y entonces ahí viene, él empieza a escribir el memorial, ¿no? Empieza a poner por escrito las cosas. Además, ella escribía muchas cartas, insisto, dictaba muchas cartas, tuvo una gran cantidad de dirigidos espirituales, ella explicaba mucho de dirección espiritual, por eso, ya les digo, es una gran maestra, ¿no? Incluso hay una propuesta para que ella llegue a ser doctora de la iglesia, insisto, no escribió nunca nada, pero sus escritos están ahí de lo que ella dictaba. Y bueno, ya les digo, unas experiencias extraordinarias, una conciencia de la necesidad de parecernos a Cristo, de ser igual que Cristo. Y bueno, ella va a morir un 4 de enero y entonces por eso la fiesta, ¿no? Pero aquí es donde viene el detalle. Miren, aquí quiero que tengan un poquito de paciencia, porque esta es de las cosas que, ya les digo, resultan siempre un poco extrañas, ¿no? Ella muere un 4 de enero del año 1309. Ahora bien, el pueblo la llamaba santa. ¿Ok? Y los franciscanos la llamaban santa, pero no fue canonizada. O sea, el Papa Pablo III en el año, ahí por 1540 y algo, la incluyó dentro del santoral, ¿de acuerdo? Y le asignó la fiesta, creo que en marzo, a finales de marzo, el 30 de marzo. Entonces el detalle es este, fíjense, el Papa Clemente IX, la va a incluir como beata de la iglesia, ¿ok? Pero sobre todo para la rama franciscana. Entonces, miren ustedes cuándo fue canonizada. Fue canonizada en el 2013, sí, por el Papa Francisco, de las primeras canonizaciones que hizo el Papa Francisco. Entonces imaginen, muere en 1309 y llega a ser legítimamente canonizada hasta 1213, al 2013, perdón. Pero lo que pasa es que la gente la consideraba santa. Ya les digo, sus escritos, uy, Dios mío, han tenido cualquier cantidad de tirajes, ¿no? Porque pues, interesantísimos, ¿no? Cuando uno estudia la historia de la espiritualidad, ahí pues tiene que estudiarla, a Santa Ángela de Foligno. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, ya saben, ¿no? Seguimos leyendo la primera carta del apóstol Juan, en este caso el capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, ayer hablábamos de la santidad. Muy bien. Hay que ser santos como Cristo es santo. La santidad consiste en hacer el bien, en amar y en evitar el pecado. Muy bien, sigue ahora. Hay que ser santos, por eso les digo que Juan va explicando las cosas como en círculos concéntricos, ¿no? Esa es su manera de actuar, o sea, la teología juánica va por ahí, o sea, es como cuando usted tira una piedra en un estanque y entonces se van alargando, extendiendo mejor los círculos hasta golpear las orillas, entonces sigue el mismo tema. Otra vez volvemos al tema de la santidad. Ahora bien, entonces, ¿quién no es santo? El que miente, el que vive pecando, el que se deja dominar por el diablo. Ahora, en medio de esto que estamos reflexionando, viene el golpe, porque para eso se encarnó el Hijo de Dios. Ojo, para eso se hizo hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso se encarnó, no para eso murió. No sé si me siguen la lógica de Juan. O sea, se hace uno de nosotros, como nosotros, hombre, ya, para poder deshacer las obras del diablo. Por eso no podemos pecar. Porque el que sigue a Dios y vive en Dios, y el que permanece, vuelve el verbo permanecer en él, ese no peca, porque ha nacido de Dios. Entonces, fíjense, en eso se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. El que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama. Empieza a abrirse el círculo. Entonces, mañana vamos a hablar del amor. Vamos a hablar y mañana tendremos una palabrita, lógicamente, para hablar del Papa Benedicto XVI, porque mañana son sus funerales. Entonces, bueno, vean ustedes la belleza de esto, ¿no? Esos círculos concéntricos. Santidad, que implica hacer el bien. ¿En qué consiste hacer el bien? En no hacer el mal, en no pecar, en no seguir las normas del diablo y en amar. Se nos abre la perspectiva al amor. El Evangelio, ay, Madre del Señor Jesucristo. ¿Qué problema? Se los advierto con tiempo. Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaban Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Juan y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les dije que esto era demasiado. O sea, cuando ustedes escuchan el final del Evangelio, del capítulo 1 de Juan, versículos del 35 al 42, pues, ustedes recuerden en la vocación de Juan y de Andrés, del discípulo a quien Jesús amaba y de Andrés, y la vocación de Pedro. Todo comienza con miradas. Juan el Bautista, que está con 2 de sus discípulos, fijando los ojos en Jesús que pasa. Y luego Jesús fija los ojos en Pedro. Todo es cuestión de fijar la mirada. Dicho de otra manera, es cuestión de concentrarnos. Es cuestión de poner la mirada, el corazón, la vida en algo concreto. Juan, su mirada es suficiente para indicar, este es el Cordero de Dios. Si se fijan, ayer era Jesús vino a él. Jesús vino a él y este es el Cordero de Dios. Ahora Juan fija la mirada en él. Este es el Cordero de Dios. Ya no dice más. Ayer decía que quita el pecado del mundo. Aquí basta decir, este es el Cordero de Dios. Esa fue la única señal necesaria para aquellos 2 discípulos para seguir a Jesús. Y lo siguen. Claro. ¿Qué buscan? Acuérdense, ¿qué buscan? Ahí está la clave. ¿Qué es lo que anda buscando usted? La vida espiritual es una búsqueda. Y por eso Andrés va a decir, hemos encontrado. Al primero al que encontró Andrés. Claro que está buscando, pues. ¿Y usted qué está buscando? Está esperando que San Juan baje el dedo, dicen en mi pueblo.
está esperando a que las cosas se alineen los astros para que empezar, no sé si me explico, que le pasen las de Sant'Angela de Foligno, y entonces para que empiece alguien y se convierta, y usted tal vez se convierte. Es que no es así, todo es un encuentro. Estos se encontraron. ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Ya, ahí está la clave, sí, es estar con Él, es vivir con Él, es quedarse con Él. A las 4 de la tarde, a las 5, a las 10, a las horas, a la hora que sea, usted quédese con Él. Pero búsquelo, sígalo, de eso se trata. A veces no va a entender, a veces no lo va a captar todo, sí, pero solamente el que se queda, solo el que permanece, volvemos al verbo permanecer, se quedaron con Él, permanecieron, podía traducirse también. Eran las 4 de la tarde, tanto le impactó a Juan que hasta se acordaba de la hora. Se quedó en su casa, se quedó con Jesús, vivió con Jesús, y se quedaron con Él. Ahí está, punto. Bueno, a ver si usted y yo entendemos de una sola vez. El cristianismo, como diría muy bien, no se empieza a ser cristiano, decía el Papa Benedicto XVI, por una razón ética, sino por el encuentro con una persona que es Cristo, que nos cambia la vida. Hay que encontrarnos con Él, por eso tenemos que definir qué es lo que estamos buscando. Porque hay algunos de nosotros, somos como esos perritos, ¿verdad?, que se andan siguiendo la cola. Y entonces nos andamos siguiendo a nosotros mismos, eso no sirve. ¿Qué buscamos? Queremos estar con Él. Si no estamos con Él, las cosas no van a cambiar. Les invito a hacer oración. Tú nos invitas a ponernos en camino, a salir de nuestras casas, situaciones, miserias, enfermedades, dolencias, y a recorrer un itinerario de fe. Un camino en el que los que te sigan irán descubriendo y respondiendo a la pregunta por tu identidad. La gente pregunta quién eres y tú respondes, vengan y lo verán. Llamen y se les abrirá. Amen por encima de todo. Perdonen hasta 70 veces 7. Construyan su casa sobre la roca. Siembren con perseverancia y sean pacientes. Porque tú nos quieres en camino, en movimiento, en acción. Y en de no pararte nos descubres tal cual eres. Dame la oportunidad de acercarme a ti, de preguntarte quién eres y de conocer la respuesta en el seguimiento fiel a tu persona y a tu proyecto, a tu evangelio y a tu misión. Así sea. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Sant'Angela di Foligno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.